Muchas gracias, compañeros. Hugo Maldonado, presidente del CODE, me acompaña. Cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, hito proclamado por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo está el panorama en Honduras? Muy bien, muchas gracias. Un gusto, Alejandra. Un saludo a toda la teleaudiencia de HCH Noticias. Realmente lo que pasa, este día es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día, el 10 de diciembre de 1945, se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene 30 artículos. Y por eso, desde esa fecha, 5 años después de haber la Segunda Guerra Mundial, entonces se instituye la ONU y nos regalan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así hemos quedado celebrando. A nivel de países, cada uno de los países ve cómo se ha avanzado en materia de derechos humanos, cómo se va claudicando los derechos de la persona humana. Debería de haber un Día Internacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos. No existe, creo que en Honduras tampoco interesa. Bueno, ni nosotros tampoco que queremos esa fanfarria, sino que hoy tendría que ser un día que tendríamos que estarlo como acompañando a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, a las víctimas del sistema educativo, a las víctimas del sistema de salud, a las víctimas de los privados de libertad, etcétera, a las víctimas de la violencia y criminalidad, a las víctimas de los hijos que se han quedado sin su madre por la situación de los feminicidios que hay en el país, las muertes violentas diarias, etcétera. Yo creo, Alejandra, que desde la perspectiva del Comité de Derechos Humanos hemos avanzado, pero hacen falta mucho más políticas públicas encaminadas hacia la defensa y la protección de los derechos humanos de cada uno o de cada uno, ya sea niño, niña, joven o adulto mayor. El interés internacional siempre está vigente, pero ¿qué pasa con el gobierno? Lo que pasa es que los gobiernos de cada país, imagínense cómo está la situación en el Medio Oriente, cómo está la situación en América del Sur, tenemos sociedades convulsionadas, unas alienadas desde sistemas económicos, políticos, etcétera, una Centroamérica sucumbida en la miseria, el hambre, la pobreza, etcétera. Entonces creemos nosotros que para liberarnos de esos yugos de la violencia de los derechos humanos, deberíamos de tener instituciones del Estado muy diferentes a las que tenemos hoy en día. ¿Se están irrespetando los derechos humanos en Honduras? Obviamente, si usted como periodista, yo como defensor de derechos humanos, aquí en este país, ni los defensores ni los periodistas, andamos en una marcha, por decir así, o de las que acostumbra hacerse en el país, no sabe ni quién nos va a golpear. El gas lacrimógeno, lo primero lo tomamos nosotros porque estamos en el punto D, entonces, del conflicto. Entonces, realmente vivimos en un país en donde la situación no se entiende todavía la temática de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Muchas gracias al presidente del CODE, Hugo Maldonado. Hoy, 10 de diciembre, 71 años de aniversario de los derechos internacionales humanos. Junto a Luis Fiallos, regresamos con ustedes a los estudios.